esta hora estamos contentos por estar en la casa de Dios, amén. Vamos a entonar este hermoso canto y le invito a que lo entone con nosotros y se goce. Dígale, mejor es un día. Casa de Dios, mil años lejos de prefiero un rincón en casa de Dios que todo el palacio de el palacio de un rey. Conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. ¿Dónde? En la casa de Dios, en la casa de Dios. Conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Y estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. Dile, ven conmigo, si ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Y estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. ¿Dónde? En la casa de Dios. Darle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Amén. Ya lo había mencionado el miércoles, pero ya nos expandimos, como lo puede ver. Y estamos contentos de estar en la casa de Dios para alabar su nombre. Amén. Espero que usted también, debajo de ese cubrebocas, esté sonriendo porque tenemos la oportunidad de alabar a nuestro Dios. Vamos a seguir cantando y adorando su nombre. El Rey de majestad, conmueve el mundo con su estruendo y
asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Y su iglesia canta, gracias sublime, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, pagaste tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús me adoró por lo que hiciste en mí. Dígale, pusiste en orden. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Es el que gobierna y lo creemos. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús te adoró por lo que hiciste en mí. ¿Cuántos creen que Él es digno? Él es digno de toda adoración, de toda alabanza, y en esta hora le cantamos. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Él es digno, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Dígale una vez más, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno, digno. Gracias sublime, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús te adoró por lo que hiciste en mí. Te adoramos, Señor. Por lo que hiciste en mí. Él es digno. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey. Puede alzar su voz, iglesia, y cantarle digno. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios. Él es digno, el Rey que la muerte venció. Cierre sus ojos y adoremos a Dios en esta hora. A eso vinimos el día de hoy, a rendirle nuestra mejor ofrenda de labios, nuestra mejor alabanza. Él está aquí, su presencia está aquí. Él quiere hacer milagros el día de hoy. Con
concentrémonos en adorar, solo en adorar. El esplendor del Rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está. Cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla su voz, y tiembla su voz. Dígale cuán grande es Dios. Cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Día a día. Día a día Él está. El tiempo está en Él. Principio y el fin. Principio y el fin. La Trinidad en Dios. El Padre, Hijo y Espíritu. Cordero y el León. Cordero y el León. Cuán grande es Dios. Cántale cuán grande. Tú eres grande. Oh, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Dígale, hermano, cuán grande. Y cuán grande es Dios. Cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Su nombre sobre todo es. Dígale, Él es digno, tú eres digno. Eres digno de alabar, solo tú. Y mi ser dirá cuán grande es Dios. Su nombre sobre todo es. Oh, eres digno de alabar. Y mi ser dirá cuán grande es Dios. Y cuán grande es Dios. Oh, alaba al Rey. Cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Y cuán grande es Dios. Cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Última vez, dígale cuán grande. Cuán grande es Dios.
cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Una vez más, dígale cuán grande. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Te adoramos, Señor, te bendecimos. Levante su corazón y adórele unos minutos. Cuán grande eres, Señor. El Dios que nos da una promesa de seguridad, una promesa de protección, de provisión, de descanso, de cuidado, de justicia, pero también de eternidad. Señor, bendícenos. Ven a darnos de ese aliento que nos da seguridad, que nos da confianza. Bendecimos tu nombre, Señor. Bendecimos el nombre de nuestro Dios. Espíritu Santo, guíanos cada momento de nuestra vida. Como nuestro gran Maestro, ilumínanos. Ven a hacer luz en nuestro camino. En el nombre de Cristo Jesús. Ahora vamos a exponer tu palabra, Señor. Que esta palabra sea el alimento espiritual que necesitamos para poder abrirnos paso en la vida durante esta semana, durante estos tiempos tan difíciles. Señor, solo tú puedes darnos la orientación correcta, la fortaleza que necesitamos para poder, Señor, permanecer dando testimonio de tu amor, de tu misericordia y de tu verdad. Espíritu Santo, guíanos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador, te lo imploramos, Señor. Amén. Hermanos, Dios les bendiga a todos. Es un placer, una alegría saludarles, verles aquí en la casa de nuestro Dios. Amén. Es bueno estar en la casa de nuestro Dios. Quiero llevarles a una sencilla reflexión, pero que es muy interesante cuando la revisamos desde este ángulo, desde esta perspectiva. Es una lectura muy conocida que a mí me ha llamado la atención, todo lo que se desprende de este Salmo 23. Y quiero, veamos, se le conoce a este salmo, hermanos, también como el Salmo de las promesas. Es un salmo muy precioso. Quizá es el más leído de todos los salmos. Y lo vamos a leer porque no lo sabemos de memoria. Salmo 23. Dios bendiga a los muchachos de la alabanza, ¿verdad? Ahora están en otro diseño diferente, pero es bonito, hermanos, cuando ellos lo hacen así, con todo su corazón. Dios los bendiga. Dice este salmo, que tiene como encabezado: Jehová es mi pastor. La lectura es muy simple, pero el contenido es muy profundo. Por eso es uno de los salmos más hermosos. ¿Sabía usted que la catedral de todos los salmos es el Salmo 91? Pero este salmo es uno de los salmos más preciosos. Mire lo que dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente
el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Pueden ocupar sus lugares. Este salmo, mis hermanos, es uno de los más conocidos. Es más, es considerado como uno de los salmos que nos alientan en los diferentes momentos de nuestra vida. Y es un salmo muy precioso para todos nosotros. Pudiéramos hablar del salmo de las promesas. Así lo vamos a ver desde esa perspectiva, el salmo de las promesas, por llamarle de alguna manera. Y vamos a ver cómo se desprenden ahí de una manera muy maravillosa para nosotros. Pues yo quisiera nombrarles aquí algunas 9 promesas, fácil y rapidito. Pero este libro de los Salmos, hermanos, es muy hermoso, y muchos de estos cánticos tienen poesía. Muchos de estos cánticos espirituales del judaísmo tienen alabanza, pero también tienen profecía y tienen escatología, como es el Salmo 22, el Salmo 23 y el Salmo 24. El Salmo 23 nos habla del sufrimiento del buen pastor, nos habla del sacrificio del pastor. El Salmo 23 nos habla de la excelencia del buen pastor que su vida da por las ovejas. Y el Salmo 24 nos habla de la coronación de aquel pastor que da su vida por amor por todos nosotros. La verdad, hermanos, es que este libro de los Salmos tiene para su mejor estudio cinco divisiones, de las cuales no vamos a hablar ahora. Pero si volvemos un poquito al Salmo 23 de esta lectura, y de tan solo estos, ¿cuántos versículos tiene? 6 versículos. Se desprenden, hermanos, varias motivaciones. Se desprenden también varias cosas que son muy importantes para nuestra vida espiritual. El libro de los Salmos es el más extenso de todos los libros de la Biblia. Tiene 150 capítulos. Y todos ellos son cánticos espirituales. Los salmos, hermanos, solo como una introducción, son como un libro de poesía religiosa hebrea y que forma parte de lo que se llama el Tanaj judío del Antiguo Testamento. Los autores de todo este libro de 150 capítulos es, por ejemplo, el más conocido es David, que escribió cerca de 80 de estos salmos. Asaf, que escribió 12. Los hijos de Coré, que escribieron 11 de estos salmos. Y otros se les atribuyen a Moisés, a Salomón. 2 de estos salmos los escribió Salomón. Y los otros se les atribuyen a Moisés, a Emán, a Etán. Y 35 salmos de todo este libro se desconoce realmente quiénes fueron sus autores. Pero fíjese, cada uno de los salmos, hermano, tiene una propuesta para todos los lectores de todos los tiempos. Una propuesta muy especial. Y por supuesto, este Salmo 23 es uno de los favoritos de todos los lectores, pues es uno de los más leídos por mucha gente, cristianos y no cristianos. Este es uno de los salmos más leídos. Porque este salmo, hermanos, al leerlo, usted estará de acuerdo conmigo que al leerlo encontramos mucha paz.
encontramos mucha tranquilidad, encontramos mucha seguridad y encontramos también mucha adoración y mucha alabanza. Pero sobre todo, fíjense, hermanos, que al leerlo encontramos lo que decimos nosotros, el aliento para nuestra vida en los tiempos de pruebas y en los tiempos de dificultad. Me gusta, y yo creo que a usted también le gusta cuando dice: y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Este salmo no es un salmo de emociones, sino es un salmo de convicciones. Por eso comienza como comienza, cuando dice: Jehová es mí. Eso es lo primero. El problema de muchos es que quieren todas las bendiciones sin tener un compromiso serio con Dios, sin tener un reconocimiento. Hay gente que se quiere refugiar en todas estas promesas, pero sin antes reconocerlo como lo que Él es, como lo dice David: Jehová es mí. Es ahí el principio, ahí está el secreto. A veces, como nosotros lo reconocemos a Él como nuestro único Dios verdadero, por ende, hermanos, recibimos todas esas promesas de seguridad, promesa de protección, promesa de provisión, promesa de descanso, promesa de cuidado, promesa de justicia. Pero quienes no hacen esa identificación de reconocimiento de Dios como su Dios, no se puede tener lo que sigue. Este salmo, hermanos, cuando lo leemos, ahuyenta algo con lo que luchamos toda la vida: el miedo y el temor, que son los enemigos número uno de la fe. Cuando por alguna causa, hermanos, pasamos por este proceso de enfermedad o pasamos por este proceso de enfermedades de muerte, hay un versículo que ya lo dijimos, que al leerlo ilumina nuestra vida, ilumina nuestro corazón y nos ayuda a superar todo temor. Todo temor. Aunque ande en valle de sombra de muerte, dice: no temeré mal alguno. Este salmo, mis hermanos, también es muy precioso, y al leerlo es imprescindible, hermanos, no alinearlo al Señor Jesús como el gran pastor de todos nosotros. Porque así es como nos ve el Señor a nosotros, como ovejas. Leamos San Juan 10:11. Así nos ve el Señor. En San Juan, así lo declara este apóstol cuando el Señor lo declaró y lo manifestó en el capítulo 10, versículo 11, que dice: yo soy el buen pastor, dice, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Así fue como lo visualizó Juan el apóstol, y así fue como lo lograron ellos, hermanos, retener y observar en cuanto a esto de Jesús como el pastor. Porque mire, David, a pesar de lo que era el gran rey, un héroe nacional, un guerrero valiente que no le tenía miedo a enfrentar gigantes, hermanos, y derrotarlos en la confianza que tenía en su Dios. David, hermanos, a pesar de ser un hombre muy rico, muy poderoso, y lo digo muchas veces con jiribilla, él sí tenía dinero, no como nosotros. El oro estaba a sus pies, los hombres de guerra estaban a su disposición. Los 400 valientes de David daban su vida por David. Pero David, cuando ve a Dios, se presenta como una oveja. Jehová es mi pastor. No como el rey, no como el príncipe, no como el adinerado, no como el poderoso, no como el guerrero valiente, sino como una oveja, para decir: y con él nada
me faltará. Veamos otra cita más en Primera de Pedro capítulo 2 versículo 25. Cómo nos veía el Señor y cómo logra capturarlo el apóstol Pedro y nos lo transporta a nosotros para que no nos desubiquemos. Fíjese lo que dice Primera de Pedro capítulo 2 verso 25: porque vosotros eran como ovejas que no tenían pastor, descarriadas, pero habéis ahora vuelto al pastor y al obispo de vuestras almas. Cuando leemos este Salmo 23 es imprescindible no alinearlo a la persona de Jesús. Jesús es mi pastor, dígalo conmigo, Jesús es mi pastor. Pero hay varios secretos que se guardan ahí con mucha delicadeza. Y la razón por la cual no hacemos efectivas las promesas de Dios es porque no nos alineamos en la forma correcta. El cheque al portador es suyo, pero tenemos que hacerlo efectivo, pero tenemos que alinearnos y tenemos que identificarnos. Cuando usted va a cambiar un cheque a cualquier institución bancaria, ¿qué es lo que le piden? Identifíquese. Identifíquese. Cuando no tenemos nuestra identificación, nuestra identidad con Dios, no esperemos de Él favores algunos. Por eso David comienza con esta expresión maravillosa que parece sencilla, pero tiene un contenido de profundidad. Jehová es mi. Cuando yo me identifico con Él, cuando Él se identifica conmigo, entonces vienen todas las demás bendiciones de promesas que están para nosotros. Es maravilloso, hermanos, cómo este salmo viene a ayudarnos en los momentos más difíciles de nuestra vida. Pero miren, este Salmo 23, hermanos, nos habla desde la perspectiva del creyente, desde que acepta a Cristo como su Salvador personal hasta su destino eterno. Fíjese, este Salmo nos habla desde esa perspectiva, de que cuando cada uno de nosotros recibimos a Jesucristo como Salvador personal, Él es nuestro pastor y con Él nada nos faltará. Por eso Él dice: sin mí nada podéis. Yo estaré con vosotros, ¿cuándo? Dice, todos los días hasta el fin. Pero este salmo también nos habla desde la perspectiva de no solamente de cuando iniciamos, sino hasta nuestro destino eterno. Cuando dice: y en la casa de Jehová moraré por largos siglos. Esto, hermanos, de Jehová es mi pastor, es una decisión personal. Es una decisión voluntaria de reconocerlo y aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador personal. Generalmente nosotros andamos buscando a Dios en último momento, cuando ya estamos en las últimas horas, en los últimos meses, en las últimas semanas, y eso es bueno. Desgraciadamente, cuando hacemos este ejercicio de solo como un salvavidas, no disfrutamos de todas las promesas que son magníficas. Es correcto. Ese es el problema. Porque muchos hermanos quieren precisamente solo los beneficios sin haber hecho el compromiso. Ese es el problema. Muchos quieren los beneficios, pero sin haber hecho el compromiso. Y cuando nosotros hacemos el compromiso, se vienen bendiciones. Mire, les voy a hablar rápidamente de las promesas. Promesa de seguridad es la primera, cuando dice: nada me faltará. Diga conmigo: promesa de seguridad. Nada me faltará. Y nada es nada, hermanos. A veces, de la manera que menos imaginamos, podemos ver la mano de Dios cuidando de nosotros, protegiéndonos, dándonos ese maravilloso escudo de seguridad. Esa es la primera promesa de seguridad. Dice: nada me faltará. ¿Por qué nada nos va a faltar? Porque Jehová es mi pastor.
Ahora, él habla de esa manera, David, hermanos, porque así es como él lo presenta a Jehová, ese Dios, Jehová, que es de guerra, de pleito, de justicia, de celoso. Él lo presenta de esa manera porque hay varios nombres que se le dan a Dios, y este es uno de los nombres que se le dan a Dios en el judaísmo, como Yahvé, como Adonai, como el Yo Soy, Elohim, el Hasem, el Jehová, la Shekinah. Son los nombres en que los judíos se relacionan con su Dios. Y David, como es un hombre bélico, de guerra, de violencia, él lo presenta como diciendo: Jehová es mi pastor. En el arameo, el nombre de Dios para el judaísmo, porque en el arameo hay el arameo sagrado y el arameo común y corriente, pero en el arameo sagrado está el tentagramatón, que es impronunciable y se le conoce como el Adonai, el Elohim. Pero David dice: Jehová es mi pastor. Esa promesa de seguridad que nos da la confianza cuando dice: nada, absolutamente nada me faltará. Esto pasa en nosotros cuando nosotros, hermanos, aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador personal. Mire, los 3 primeros versículos, hermanos, nos hablan del confort que hay como cristianos, porque Dios nos va a proveer todo lo que necesitamos. Pero también en esos versículos nos alienta en esos momentos difíciles para enfrentar sin lugar a duda esos huracanes que a veces llegan a nuestra vida, esas enfermedades que nos sorprenden, la partida de un ser querido. Ayer hablaba con un pastor que le falleció su papá de repente por esta enfermedad de la pandemia, y yo creí que iba a estar confortado, que iba a estar alentado, porque pues la situación ya se dibujaba como a este triste final. Pero lo noté triste, lo noté muy dolido, y le mencioné algunas partes de este salmo que le decía: pero no se le olvide, pastor, que Él es nuestro pastor, Jehová es nuestro Dios, Él nos va a fortalecer, y el Señor tuvo cuidado de su papá, aunque en los últimos momentos Él se alineó con Dios, pero bueno, hay esperanza, y eso nos da esa seguridad. Pero estos 3 primeros versículos que se nos da en el Salmo 23 nos hablan del confort que hay como cristianos, que es Dios proveyéndonos todo lo que necesitamos. Pero también nos alienta en esos momentos difíciles, cuando se levantan esos huracanes, se levantan esos tempestades, esos tsunamis. Él nos guiará, dice, por sendas de justicia. Hay otra promesa más, que es la promesa de protección, cuando dice: no temeré mal alguno. Venga lo que venga, no temeremos mal alguno. Miren, el problema del miedo y del temor es cuando nosotros no hemos realmente, hermanos, por convicción, reconocido a Jesús como nuestro Salvador personal. Es cierto que a veces nuestra fe nos va a traicionar, porque nos vamos a enredar en ciertos momentos de debilidad. Pero hermanos, cuando hay fe y seguridad, el Señor Jesucristo nos dice que al que cree, todo, y todo es todo. Pero a veces como que asumimos una posición de ser águilas, de entenderlo todo, hermanos. Cuando asumimos una posición de humildad, de dependencia de nuestro Dios, de confianza en Él, Él nunca nos va a defraudar si nosotros mantenemos firme nuestra fe y nuestra confianza en su bendita palabra. ¿Cuántos alaban a Dios por ello? Mire, el versículo 1, hermanos, es una declaratoria de fe. Es una declaratoria de fe cuando David dice: Jehová es mi pastor. En este versículo 1 se nos presenta como un camino, se nos presenta como una puerta que se abre,
y que nos permite acceder a ese lugar de paz, a ese lugar de descanso y a ese lugar que da también seguridad. Mire lo que dice el versículo 3: confortará mi alma, me guiará por senda. Y el versículo dice: en lugares de delicados pastos me hará, junto a aguas de reposo me pastoreará. Esa relación con Dios nos abre una puerta, se nos abre un camino que nos permite acceder a ese lugar de paz, a ese lugar de descanso, a ese lugar que nos da seguridad. Esta expresión, hermanos, de Jehová es mi pastor y nada me faltará, es hermosa, pero al mismo tiempo es grandiosa. Esta expresión es grandiosa, pero al mismo tiempo es hermosa, es hermosa. Aquí David no se presenta como el rey con mucha riqueza, con mucha fama, ni mucho menos David aquí se presenta como el guerrero valiente, sino que esta frase está evocando al muchachito aquel que iba y cuidaba el rebaño de su papá, el rebaño de su familia. Y de esta expresión, de esta seguridad, se establece, se desprende la promesa que nos da seguridad cuando dice: nada me faltará. La promesa de protección: no temeré mal alguno. Y viene una tercera promesa, que es la promesa de provisión, cuando dice: el bien y la misericordia me seguirán. ¿Cuándo, hermanos? Todos los días. Mire, cuando David usa esta figura tan interesante de las ovejas, hermanos, todos sabemos que son unos animalitos muy especiales, muy finos y muy delicados, y no pueden sobrevivir sin el cuidado de un pastor. No pueden. Son animalitos muy especiales, muy finos y muy delicados. Hay que llevarlos a tomar agua. Ellos no van solos, como las chivas, como las cabras o como las vacas, sino que esos hay que llevarlos. Si usted no los lleva, ellos no se mueven. Hay que llevarlos. Por eso David utiliza con mucha inteligencia esta figura, porque él conocía a estos animalitos. Hay que llevarlos a buenos pastos y que sean verdes. Si usted lo lleva a lugares que no son sanos, ellos no comen nada. Ellos solamente están mirando. Quizá llega el momento donde el hambre les comienza a mortificar sus cuerpos, pero ellos no se mueven si el pastor no se mueve. Si el pastor no da la orden, ellos no se mueven de ahí. Pero tampoco van a comer basura. Ellos saben lo que tienen que comer. Por eso David lo presenta: en lugares de delicados pastos me hará descansar. Hay que limpiarlos con cuidado para no causarles daño y para no lastimarlos. Así somos nosotros, hermanos. Necesitamos del cuidado de un pastor, y David nos propone de esta manera inteligente cuando dice: el Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor. Es más, así nos vio el Señor Jesús como ovejas que no tenían pastor. Pero fíjese, déjeme hacer un paréntesis, pero muchas veces, hermano, nuestra arrogancia, nuestra soberbia, muchas veces no nos deja ver nuestra realidad verdadera, porque como que no nos gusta que nos vean como ovejas. Siempre queremos ser águilas para volar hasta las alturas, o queremos ser leones para enfrentar fieras, o queremos ser tigres. La verdad es que todos somos muy débiles, muy sensibles, y necesitamos de un pastor que nos ayude, que nos guíe, que nos dé confianza y que nos dé también seguridad. El apóstol Pablo, con toda esa grandeza que tenía,
con todos esos títulos que él, hermanos, osaba presentar en sus momentos, cuando él abre su corazón y dice: pero todo esto lo tengo por basura en el conocimiento de Cristo Jesús. Pero mire lo que el apóstol Pablo nos comparte en esta confianza de que Dios suplirá, de que Él es nuestro pastor, de que Él nos confortará, que Él nos llevará a buenos pastos, que no debemos desconfiar de Él, que debemos caminar en ese mosaico de promesa de seguridad, en esa promesa de protección, en esa promesa de provisión. Filipenses 4:19, vaya conmigo a leerlo, por favor, si es tan amable. Filipenses 4:19. Hermano, no hay peor cosa que desconfiar de Dios. Y yo sé que muchas veces hemos caído en ese terreno pantanoso de desconfiar. Filipenses 4:19. Si usted ahora mismo está pasando por un conflicto sentimental, moral, espiritual, físico o lo que sea, mire lo que dice el apóstol Pablo, el gran paladín, el gran luchador. ¿Qué dice en Filipenses 4:19? Mi Dios pues que os suplirá todo lo que les falta conforme a qué, a sus riquezas. ¿En quién? Dice. Hermano, lo nuestro cristianismo, tengamos cuidado. No debemos caminar sobre emociones, sino sobre convicciones. No debemos afanarnos ni descansar en lo que somos y tenemos o lo que hemos alcanzado, sino en quién hemos confiado y en quién está nuestra confianza y nuestra seguridad. En este inicio del Salmo 23 hay una declaración de fe muy importante. Cuando David dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Esa es una declaración de fe. Quizá algunos de ustedes han de pensar que los pastores no se enferman. A veces, hermano, en nuestra soledad, bueno, yo siempre voy a vivir con la soledad. Solo la muerte nos va a separar, ¿verdad, Chole? Esa fue mi decisión. Ya ve que el amor es ciego, uno no sabe ni lo que. Pero David dice: nada me faltará. Nada, absolutamente nada. Hemos pasado momentos difíciles. Anoche llegué ya tarde de este recorrido que hice por toda la Huasteca y todos estos lugares, visitando los pastores, viendo sus rostros, sus caras, sus preocupaciones, sus angustias, sus enfermedades, hermano, y uno a veces se siente incapaz. Uno llega acá muy saca, como dicen los muchachos, sácale punta, muy presuncioso, pero cuando uno ve la necesidad de la gente, uno dice: no cabe, solo Dios puede suplir. Cuando uno ve las lágrimas que salen de lo más profundo del corazón, envueltas en esa incapacidad, en esa impotencia de decir: hermano, y no sé qué hacer, la verdad, no sé qué hacer, no me alcanza. Es ahí donde uno puede descubrir que no hemos dimensionado a Dios como lo que es. A veces la gente más ignorante es la que logra grafitear bien el concepto de que Jehová es nuestro pastor, que el Señor es nuestro pastor, y subraya: y nada me faltará. Un pastor me decía: hermanos, la gente que no va a la iglesia es la gente que en estos momentos de crisis Dios ha usado para suplir mis necesidades. A veces la gente de otra religión me ve caminando siempre firme con la fe. Ellos no saben que no hay nada en la alacena, pero Dios mueve los corazones de ellos para decirme: pastor, pase por una bolsa de pan, pase por una bolsa de mandado. Ahí en la tienda yo dejé, dígale que va de parte de fulano y usted puede sacar lo que sea, pastor. Ándele, ayudándonos unos a otros, Dios supliendo. Y Pablo lo entendía de esa manera cuando nos escribe de esta forma: mas Dios pues os suplirá todo lo que nos falta, todo lo que falte, conforme a sus riquezas en Cristo Jesús.
Es una promesa de provisión, el bien y la misericordia que dice, me seguirán. ¿Cuándo dice ahí, hermano? Todos los días. Un secreto les digo, no cierre nunca su mano para dar. Mientras mantenga sus manos abiertas para dar, Dios correrá ese río de bendición para su vida y no le faltará ni a usted ni a los suyos. Acuérdese lo que ya aprendimos, que cuando usted y yo le ayudamos al pobre, le prestamos al pobre, Dios nos lo va a recompensar. Bienaventurado el que ayuda al pobre en el día malo, que dice, tengamos esa seguridad. La cuarta promesa es una promesa de descanso. Cuando dice en lugares de delicados pastos, ¿qué dice ahí? Descanso. ¿Se ha fijado que a veces nos cansamos, hermano? A veces la cama nos hace Dios, nos obliga a descansar porque nos creemos los Superman. No tengo tiempo, tengo que apresurarme. ¿Y qué prisa lleva? ¿Y qué prisa lleva o qué? ¿A dónde quiere llegar? ¿A construir su torre de Babel? ¿Y de qué le sirve? Dice Salomón. Y todo lo que has almacenado, dice, ¿de quién será? ¿A quién va a dejar usted toda su riqueza, hermana, hermano? ¿A quién? ¿Dónde? ¿Por qué se preocupa? ¿Por qué se afana? ¿Por qué no nos ubicamos en lo prioritario que es Dios? Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá ¿qué? Este versículo 2, Dios nos habla y nos dice con estas frases maravillosas que Dios es el que nos va a dar confort. En lugares de delicados pastos me hará descansar, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia. Mire, hermano, no podemos negarlo, hermanos, que en el mundo solamente vamos a encontrar desgracia, tristeza, dolor, sufrimiento e injusticias. Pero solamente en Cristo Jesús encontramos descanso. ¿Cuántos alaban a Dios por ello? Solamente en Cristo Jesús tendremos, amados hermanos, esa paz que necesita nuestra alma. Por eso tenemos que depender solamente de nuestro Dios, pero de forma total. De forma total. La bendición de Dios llegará a nosotros de la persona, de la manera y en el momento que menos imaginamos y pensamos, pero Dios va a proveer cuando usted y yo estamos en la sintonía y en la frecuencia de su palabra y caminamos en el compás de sus promesas maravillosas. Promesa de seguridad, promesa de protección, promesa de provisión y promesa de descanso. Pero de esta lectura también se desprende otra promesa, la promesa de cuidado, cuando dice confortará mi alma. El Señor Jesucristo dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Si leemos este versículo número 4, hermanos, que es muy hermoso, nos da seguridad, nos da claridad y sobre todo nos da mucha fortaleza. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. ¿Sabe cuál es el secreto? Ponga atención a esto, hermanos. El secreto, hermanos, de esto, cuando David nos expone todo este salmo, todo este cántico, no se trata de que el pastor estará con las ovejas a donde quiera que ellas vayan. No se trata. El secreto está en que ella tiene que estar siguiendo al pastor. No es el pastor el que anda detrás de las ovejas. Las ovejas oyen mi voz y ¿qué dice? Y me siguen. Cuando usted y yo seguimos la voz de nuestro pastor, ellas conocen mi voz cuando nos dice, no temas, yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, siempre te ayudaré
siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. La promesa del cuidado. Dios cuidará de nosotros. En medio de estas circunstancias, Dios cuidará de nosotros. Pero a veces, amados hermanos, como que hemos equivocado la forma. Esa es la razón por la cual a veces tenemos que enfrentar situaciones solos o sintiéndonos abandonados, porque nos hemos alejado de la sombra del omnipotente, del buen pastor. Pero mire, vamos a avanzar un poquito más allá. Vaya conmigo a lo que dice el final del versículo número 4. Dice: tu vara y qué, tu vara y tu cayado me infundirán, ¿qué dice? Aliento. ¿Sabe usted qué es la vara y para qué sirve? ¿Sabe usted qué es el cayado y para qué sirve? Vamos a verlo. Fíjese, porque no es lo mismo, son diferentes los usos. La vara, ¿sabe qué representa? Representa la autoridad del pastor. La vara no es para golpear, la vara es con la que el pastor golpea la vara en alguna piedra y ordena al rebaño avanzar. 2, 3 golpes y aquellas levantan la cabeza y ven para dónde va el pastor y lo siguen. Un solo golpe y las ovejas, ¿sabe qué hacen? Se detienen porque el pastor está señalando que hay peligro, que ese es el lugar que hay que descansar, que ese es el lugar en que hay que reposar. Esa es la vara, es la autoridad del pastor. La vara no es para golpear a las ovejas, tampoco es para castigarlas, y mucho menos para molestarlas. La vara es la vara de autoridad, para que el rebaño sepa que ellas tienen un pastor, para que la oveja sepa que hay rumbo en su vida, que hay quien cuida de ella y que todas ellas tienen seguridad cuando son obedientes, y que a donde quiera que el pastor las lleva, ellas tienen protección. Para eso es la vara. Con esa vara el pastor golpea alguna roca, alguna piedra, o solo golpea el suelo, y las ovejas están listas porque los oídos de ellas son sensibles. Por eso Jesús dijo: las ovejas oyen mi voz y me siguen. Y es para que ellas entiendan que en su vida hay rumbo. Hermanitos, dejémonos de caminar por caminar. Es mi vida y yo con mi vida hago. Ni yo hago eso. Ni yo hago eso. Porque cuando no caminamos en el formato de Dios, caemos en un terreno peligroso que se llama desesperación. Y en la desesperación nos lleva a la angustia. Y la angustia nos lleva al fracaso. Por eso hay peleas que hemos perdido, porque nos hemos desviado de la sombra, de la guianza de aquel que nos da seguridad. Dejemos de vivir solo por vivir, hermanos, y sigamos a Jesús cada día de nuestra vida para ser bendecidos por nuestro Dios. Dijimos entonces que la vara es autoridad. Que las ovejas, al oír el golpe de la vara en el suelo, en el terreno, o en una piedra o en una roca, ellas saben que tienen rumbo, que tienen propósito, que tienen destino, que tienen protección, que hay quien las cuide. Ahora, ¿saben para qué sirve el cayado? El cayado sirve para hacer toques en las ovejas en determinados momentos. ¿Sabe para qué? Para ubicarlas, para orientarlas. Y que el pastor no tiene la intención de lastimarlas, sino de corregirlas, de hacerlas volver a la senda de seguridad. Y esto nos habla, hermanos, de la cercanía del pastor
con sus ovejas. Aquí surge una pregunta: ¿qué tan cercanos caminamos nosotros con Dios? ¿Qué tan cercano caminamos nosotros con Dios? Jesús lloró sobre Jerusalén y dijo: ¿cuántas veces quise juntarte? A veces sufrimos porque nos encaprichamos a posiciones, sufrimos porque nos encaprichamos a lugares, sufrimos porque nos encaprichamos viendo solo nuestros intereses personales y no los intereses de la obra de Dios. Sufrimos porque nos creemos más inteligentes que Dios y no queremos depender de nada ni de nadie. Nos creemos expertos en la materia. El cayado es una vara larga, hermanos, que hace las veces de las manos del pastor y que sirve como una buena herramienta de apoyo al pastorear. Pero aquí también se nos dice con mucha claridad cuál es el propósito del cayado y cuál es el propósito de la vara. Mire, leamos lo que dice más adelante. Tu vara y tu cayado, ¿qué dice? ¿Para qué es? ¿Cuál es el propósito? Me infundirán aliento. La disciplina, hermanos, que nos habla la Biblia no es para lastimar ni para avergonzar a nadie. Es para restaurar o alentar cuando alguien ha caído en algún problema. Veamos Gálatas 6:1 nada más. Hay 10 pasajes que pudiéramos leer, pero solo vamos a leer uno. La siguiente promesa es la promesa de justicia. Me guiará por sendas de justicia. ¿Qué dice Gálatas 6:1? Si alguno ha caído en alguna falta, ¿qué dice? Ustedes que son espirituales, ¿qué? Restáurenle con espíritu de mansedumbre. ¿Sí o no? Hermano, todos podemos caer, no diga que no, hombre. Hay un dicho muy popular que dice: no digas de esta agua no he de beber porque quién sabe. No, cuando mis hijos me hagan algo como eso, se lo hicieron 1, 2, 3 y 4 veces y se la volverán a hacer, hombre. Mejor mire, calladito, se ve más bonito. Todos podemos cometer errores, todos caemos, todos podemos equivocarnos, todos podemos resbalar. Y para eso viene la disciplina, para eso está la vara, el cayado. Por eso algunos prefieren mejor una iglesia independiente, donde no le den cuentas a nadie, ni a Dios, donde no hay doctrina, donde no hay un propósito, donde no hay una meta, donde no hay una orientación, donde no hay destino para nadie. Y David decía: Jehová es mi pastor. Algunas personas dicen: no, yo no quiero compromiso con nadie, yo aquí de vez en cuando ahí los visito. De vez en cuando, dice. Por eso David en este salmo nos habla del principio, pero también nos habla del destino eterno. Porque con Jehová moraré por largos, por toda la eternidad. El fuego, hermanos, de Dios no castiga, sino que purifica. Ya me va a quedar con las ganas, aunque les dé un poquito de hambre. Salmo 141, verso 5. Fíjese lo que dice este salmo precioso, Salmo 141, verso 5. ¿Quién escribe ese salmo? Fíjese lo que dice: que el justo me castigue, será un favor. Será un favor. Y que me reprenda, será un excelente bálsamo que no me herirá la cabeza. Hermanos, la vara y el cayado son para alentar, son para restaurar. Por eso mire, la escritura nos dice más adelante en este Salmo 23 cosas muy preciosas. ¿Qué dice el verso 5? Léalo conmigo. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¿Sabía usted que en Pablo nos habla en 1 Corintios capítulo 10 de 3 mesas? Nos habla
de 3 mesas. La mesa judía, donde se ponía el pan de la proposición, se ponían todos los elementos que ellos adoraban y veneraban. Pero eran unos sinvergüenzas, solo lo tenían como una ornamenta, pero no había reverencia de Dios. Por eso Pablo lo menciona. Tradiciones. Solo eran simulacros de ser servidores de Dios, pero lo de ellos era pura fantasía religiosa. No había raíz, no había profundidad, no había temor reverente. Cada quien hacía lo que quería. Por eso Jesús los llamó sepulcros blanqueados. Por eso Jesús los señala hipócritas. Jesús le habló a sus más íntimos y les dice: hagan todo lo que ellos dicen, porque lo que enseñan está bien, pero lo que hacen, no hagan lo que ellos hagan, porque lo que hacen no agrada a Dios. Esa es la mesa de los judíos. Pero hay otra mesa que se llama la mesa de los gentiles, de donde salimos nosotros. Idolatría, hechicería, cartas y un montón de mugrero que hacíamos. De ahí nos sacó el Señor, y Pablo nos habla más adelante en el versículo 21 de la mesa del Señor, que es la que nos corresponde a nosotros. Y David dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Mira, hay gente, hermano, que les gusta vernos sufrir, llorar. Les encanta y señalar: ahí está, Dios lo está castigando. No los oiga. El Señor David dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de todos aquellos que desean mi caída, mi desgracia. Y tú vas a prosperarme y vas a bendecirme. Esa es la promesa de aliento, la número 7. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. La promesa de abundancia está más adelante. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está que. Hermanos, no se desesperen. Las bendiciones de Dios llegarán porque van a llegar. Llegarán porque llegarán. Usted ha de pensar que yo no quiero moverme de este lugar, no de aquí, de esta iglesia. Yo le he pedido al Señor que me mueva, pero me dice: tú no te mueves hasta que yo te diga, porque yo soy un aventurero. Y gracias a Dios mi familia siempre me ha seguido. No sé si ahora de viejo me sigan, pero quién sabe, a lo mejor por eso el Señor no ha querido. He tenido invitaciones a otros lugares donde me ofrecen muchas cosas que cualquiera de nosotros necesitamos y ambicionamos, pero yo no debo depender de esas migajas. Nuestra dependencia está de aquel que mantiene nuestra copa rebosando. Acá hay dólares, acá te pagan en dólares europeos, no importa que me paguen en monedas mexicanas o lo que sea. Nuestra dependencia debe ser del Dios de Abraham, del Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de David, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Este es nuestro verdadero desenlace como cristianos, hermano. Y termino con la promesa de eternidad. Cuando dice: y en la casa de Jehová, ¿qué dice, hermanos? Este es nuestro desenlace como cristianos. Ciertamente que el bien y la misericordia de Jehová me seguirán todos los días de mi vida. Pero dice: pero en la casa de Jehová moraré por largos días. Ese es el salmo de donde comenzamos, pero tenemos un propósito final. Es decir, que no caminamos por caminar. Este salmo, por eso, es uno de los salmos más hermosos, más leídos y de más aliento para nuestra vida. Sea cual sea nuestra situación, nuestra bendición se extiende hasta la eternidad cuando dice: y en la casa de Jehová moraré por largos días. Es maravilloso cuando usted y yo caminamos en esa confianza. Nosotros cantamos: yo sé que Cristo viene y espero su venida. Saben que yo no espero la venida de Cristo, hermanos. Yo no la espero. Yo quisiera irme antes. ¿Cómo ve, hermana Marisela? Usted que es teóloga,
anglosajona. ¿Sabe por qué me quiero ir antes, hermano? Porque los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los demás que hay que se vayan detrás de mí, pero yo voy adelante, yo no voy atrás. Por eso me quiero morir antes. Tú también. Ya tengo uno que me va a acompañar. Deje ir por mi primera esposa, a ver si me quiere acompañar en el valle de sombras de muerte, como la de la parábola que les platiqué, ¿verdad? Dice, hermano, pero ¿por qué usted no cree en el arrebatamiento? Sí creo, pero yo no espero el arrebatamiento. Yo me quiero ir antes, porque de esa manera garantizo que los muertos en Cristo se levantarán primero. No quiero correr el riesgo de que por ahí tenga una. Mejor aseguro mi eternidad, porque es mejor estar allá que estar aquí. Los que fueron y vinieron nos dicen, hay cosas maravillosas allá, hay cosas preciosas allá. No se pierdan ese desenlace final. Por eso David decía, Jehová es mi pastor. No es mi posición de rey, de riqueza, de oro, de plata. No es mi valentía para ser un guerrero que la gente le tiene miedo y respeto. No. Yo, mi confianza delante de Jehová, yo soy solamente un pastorcito más, pero con él nada me faltará y no temeré mal alguno, porque él estará conmigo. ¿Cuántos alaban a Dios porque Jehová es su pastor? El Señor es su pastor. Si usted no ha tomado esa decisión inteligente, este es el día. Déjese de andar de valentón, déjese de andar ilusionándose con otras cosas. Todo lo de aquí se acaba. Todo lo de aquí fenece. Lo que permanece es lo que viene de Jehová. Por eso Jesús decía claramente que debemos ocuparnos primeramente de las cosas de Dios, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Cerremos nuestros ojos y oremos a Dios. Yo no sé qué problema tenga usted ahora, oveja del Señor. Pero este salmo nos habla de la confianza que debemos de tener solamente en Dios. Este salmo nos da la promesa de seguridad: nada me faltará. Nos habla de la promesa de protección: no temeré mal alguno, dice. Promesa de provisión: el bien y la misericordia me seguirán. Promesa de descanso: en lugares de delicados pastos, decía David, me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Los que hemos experimentado a este Dios podemos decir que nuestro Dios es real y es verdadero. Para muchos Dios solamente es un adorno navideño. Para muchos Dios solamente es un adorno de buena suerte, pero para nosotros es lo único y lo mejor que tenemos. Y David nos da una cátedra extraordinaria de esto. Jehová es mi pastor, y con él nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia. Ese es nuestro Dios. ¿Qué problema tienes que Dios no pueda resolver? ¿Qué necesidad tienes ahora mismo que Dios no pueda suplir? ¿Qué escondes en tu vida que Dios no pueda revelártelo y decirte: ten cuidado, ten cuidado? Dios te ama y desea lo mejor para ti. ¿Quieres estar en pie conmigo? Y mientras Aarón nos canta una bella alabanza, quiero que levante su corazón a Dios conmigo en esta tarde. ¿Quiere hablar con Dios, con su Dios? Si usted no lo ha recibido como Salvador personal, hágalo. A Dios no le interesa, a usted le conviene servir a Dios.
porque toda buena dádiva viene de Dios. Déjese de andar sufriendo. Déjese de andar envuelta en esos miedos, en esos temores, en esa amargura, en ese desaliento, en esa frustración, y llénese de la paz de Dios. Llénese del amor de Dios. Aleluya. Levante sus manos, levante su corazón y adórele un minuto mientras termina este canto. Aleluya, te adoramos, Señor, te bendecimos porque tú eres nuestro Señor. Tú eres nuestro Dios. Aleluya. Esas promesas tocarán tu puerta, llegarán a ti. Y te vas a sorprender cuando digas, pero ¿qué es esto? Es Dios bendiciendo tu vida. El bien y la misericordia me seguirán. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Aleluya, aleluya. Es Dios el que quiere bendecir tu vida. Es Dios el que quiere que disfrutes de esas promesas maravillosas. Bendice, alma mía, Jehová. Y bendiga todo mi ser su santo nombre. Aleluya. Santo Espíritu de Dios. Aleluya. Aleluya. No temeré mal alguno, dice. Él es tu protección. Él es tu provisión. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Él es tu descanso. Aleluya. El día en que no tenga fuerza, te bendecimos, Señor. Jesús, mi fortaleza. Aleluya.